Lula, te cuento que tenemos una entrevistada muy interesante para hablarnos de los volcanes. ¿Tú sabías que Chile es uno de los países con volcanes más activos del mundo? Eso lo aprendí en la guía de lo que vamos a conversar hoy. Saludemos entonces al tiro a la profesora Paulina Vergara. Ella es directora ejecutiva del CITRIT. El CITRIT es el programa de reducción de riesgos y desastres de la Universidad de Chile y también es académica del Departamento de Administración y Gestión Pública de la Facultad de Gobierno. Bienvenida, querida profesora. Muchas gracias, Caco y Lula, por invitarme hoy día. Bienvenida. Qué interesante tema los volcanes. Muchísimo. Que nos aterran, pero a la vez es la tierra viva. Sí, de hecho en febrero que estábamos en receso, yo vi una noticia así como que había un enjambre sísmico en el Tupungato, que está ahí acá en Santiago cerquita, y dije, no, ¿qué va a pasar? Pero ahí nos puede contar la profe. Profesora, cuéntenos. Mira, la cifra que aprendí de la guía es que Chile tiene más de 2.000 volcanes y 87 activos. Uf, imagínate. Profe, ¿por qué era necesario hacer esta guía tan específica sobre riesgo volcánico? Cuéntenos. Es muy importante por varias cosas. Primero, es la primera a nivel nacional que se hace de este tipo. Yo vengo de las ciencias sociales y para mí el tema de desastre es importante porque desde el Estado como de la sociedad tenemos que prepararnos en un país como este que tiene muchas cosas entrecruzadas. Así como las personas y comunidades que viven a la orilla del mar saben que el tsunami es un riesgo presente, las personas que viven hacia la cordillera saben que los volcanes están muy presentes en su vida, pero también desde el conocimiento ancestral son lugares vivos que siempre han habitado con nosotras y nosotros que somos parte de este país. Es importante porque no hay que tenerles miedo primero. Y como dice la guía al principio, hay que aprender a convivir con ellos. Sí. Se menciona que los desastres no son naturales. ¿Qué significa eso? ¿Tiene relación con lo que nos decía ahora? Sí, es súper importante eso. De hecho, Naciones Unidas y el mundo académico desde hace unos 30 años estamos empujando que los desastres no son naturales, porque en realidad lo que pasa cuando se produce, no sé, un terremoto, por ejemplo, o una inundación, o una erupción volcánica, que es lo que nos convoca hoy día, en un desierto, ¿qué pasa ahí? Claro. No pasa tanto, pero si está al lado de un pueblo, si está al lado de una gran ciudad, si cruza una ciudad, como en el caso, por ejemplo, de México, que está habitando la gente en distintos puntos, ahí sí que se transforma en un desastre esa erupción. Y se transforma en un desastre más intenso si esa población está menos preparada, si el Estado ha tenido más vulnerabilidad en prepararse, en tener institucionalidad acorde a eso, si no sabemos nada sobre eso. Por eso los desastres no son naturales, son socionaturales. Tienen un origen que es natural, que es un riesgo, por ejemplo, geológico, como el caso de los volcanes, o que puede ser climatológico, como el caso de las inundaciones. Lo que hace que sea un desastre es que nosotros y nosotras como seres humanos hemos construido ciudades alrededor, o tal vez no conocemos tanto porque, de nuevo, los pueblos ancestrales de nuestro país han convivido con eso siempre y han seguido viviendo así. Entonces hay un conocimiento ahí interesante. Mira, hablando de pueblos ancestrales, ¿viste? Sí, ¿viste? Entonces tenemos que aprender a convivir con ellos. ¿Qué nos está faltando para eso? ¿Dónde es que tenemos que poner más foco en esto de tener una cultura que sea más preventiva? Yo creo que hemos avanzado harto, pero nos está faltando mayor educación en el tema. Por eso era tan importante hacer una guía, porque si bien hay conocimiento científico, ¿cómo traducimos ese conocimiento para que lo conozca la población en general? Todavía es un puente complejo de construir totalmente. A nivel institucional tenemos el Nagiomín, que tiene, por ejemplo, monitoreos de los volcanes más activos de Chile, pero que la gente sepa eso nos ha costado mucho. En general en Chile el conocimiento de riesgo está asociado a terremoto, y después del 27F a los tsunamis también. En regiones como la de Atacama está muy asociado a los aluviones, pero el tema volcánico sigue siendo un aspecto poco tratado, pese a que, como decía yo, después de el riesgo de tsunami y de oleajes en el borde costero, el tema de volcanes también es un tema muy presente como el riesgo sísmico. Profesora, y esta guía que se llama Chile, Tierra de Volcanes, que es gratuita, la pueden descargar de uchile.cl para todo público, pero está dirigida especialmente para voluntariados jóvenes. ¿Por qué apostaron por ese público, profe?
Apostamos por ese público por varias razones. Primero, porque tiene coherencia en nuestra institución, que es una institución pública, entonces un trabajo colaborativo con el Instituto Nacional de la Juventud, que en la institucionalidad chilena de desastre es el encargado de formar voluntariados para cuando se produce un desastre de cualquier tipo. En general sabemos que las universidades públicas, como la Universidad de Chile, cuando ocurre un desastre se movilizan muchísimo. ¿Quiénes son las primeras personas a movilizarse? Estudiantes. Los estudiantes, sí. Estudiantes. La FECH nace con trabajos voluntarios hace 120 años. Yo siempre reivindico eso, por cierto. El primer voluntariado de este país formal. Y lamentablemente pasa y ha pasado hasta ahora, porque ya llevamos un tiempo con el INJUF trabajando, los voluntariados llegan con las mejores intenciones, pero con poco conocimiento. Entonces, lo que ocurre es que tienes equipos súper especializados del Estado, los bomberos, que son más bien de la sociedad civil, el mundo militar también, que tiene un rol en la emergencia, y llegan los voluntariados y no necesariamente ayudan. A veces pasa que se colapsa esa ayuda y genera el efecto contrario. Entonces, claro, para que no siga ocurriendo eso, es súper importante que los voluntariados se preparen. Eso ocurre alrededor del mundo. Nosotros hemos tratado de avanzar en ello en Chile, y el INJUF tiene este programa desde súper poquito, desde el 2024. Ya. Pero ha sido súper masivo. O sea, este año tuvimos como 4.000 personas. Y es importante dirigirlo voluntariado porque además es un mundo muy mixto. No hay gente especialista en este tema. Va gente del mundo de la salud, gente del mundo de la educación, o personas así que quieren ir. Y es importante que sepan distintas cosas. El tema volcánico todavía no ha generado una emergencia este último tiempo, pero decidimos sacarla ahora porque teníamos el Chile se prepara con el INJU. Ahora tiene un vocabulario súper universal. En ese sentido se recoge, por ejemplo, lo que decía de que va todo tipo de gente que se dedica a distintas cosas, ¿se recogen esas mismas disciplinas que traen los mismos voluntarios, o es más bien una implementación general, digamos, de cómo organizarse en función del objetivo? ¿Tú dices en cada emergencia cómo funcionan los voluntariados? Claro, como si las personas que participan de los voluntariados también tienen su propio lugar dependiendo de su disciplina. A veces sí, a veces no. Yeah. Es un mundo súper diverso, por lo mismo la preparación es tan importante. Claro. Para recoger escombros, que es lo que generalmente pasa después de un incendio, por ejemplo, después de un terremoto, claramente ahí cualquier persona, mientras sepa y tenga medidas de seguridad, que eso también es súper importante que lo sepan. Primer auxilio psicológico, por ejemplo. Lo mismo tu disciplina, pero tienes que saber a manejar. En otros casos ya, y yo diría que pasada lo más grave de la emergencia, empieza ya a emerger la posibilidad de desarrollar tu disciplina en eso. Entonces hay voluntarios que son de educación, otros de psicología, otros que están más orientados, por ejemplo, al trabajo comunitario, para que las personas que lideran el proceso de reconstrucción, que es lo que sigue a la emergencia, puedan contribuir. La Universidad de Chile tiene un trabajo muy importante en reconstrucción para poder ayudar a las comunidades y entender, por ejemplo, la diferencia entre una vivienda de emergencia y la vivienda definitiva, que son procesos largos y son duros también. Sí, pues con distintas etapas. Exacto. Por ejemplo, en Chanco, que estuvieron los voluntarios de la FECH en el verano, más de 100, hubo atención veterinaria. Y ahí estaban los estudiantes veterinarios, por ejemplo, ¿viste? Sí. Pero les enseñamos a todos quienes iban a ir a... Bueno, es que este año también fue bien particular. Esto es un poco dispersa la conversación, pero porque me entusiasma mucho. Este año, por primera vez, también hicimos un convenio con la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, la FECH, el INJUF, para formar a la FECH antes de que se fueran a trabajo voluntario. La idea original era formarles para ir al trabajo voluntario de Chanco, pero entre medio ocurrieron los incendios forestales en Ñuble, por lo tanto tuvimos también que enseñarles sobre emergencia y entregar esa formación más específica. Hay un agradecimiento enorme a la Municipalidad de Pudahuel, que trajo hasta fantomas, ¿viste? Estos animales... como de maniquí, como perritos falsos, y eso es como para enseñarles primeros auxilios de animales, además de los primeros auxilios a personas y los primeros auxilios psicológicos. Tremenda capacitación que hicieron. Sí, movidos por Chile y todo. Entonces la FECH tuvo que dividir el voluntariado entre quienes fueron a las zonas de catástrofe de incendio y quienes fueron a Chanco. Y claro, ahí
fue mixto también. Sí. Hay algunos que pudieron el expertise en Chanco, estaba súper claro porque hay un trabajo súper responsable y muy profesional que hace la FECH con estudiantes. Y el trabajo de voluntariado en las zonas de incendio fue en coordinación con la Universidad de Concepción y el Biobío. Y ahí, bueno, ahí les tocó también un poco de todo, como siempre, pero nuestro compromiso es seguir en el año también, ¿no? Como que hemos pensado que esto es largo. De Claro, largo aliento, sí. Por supuesto. Profesora, ¿y qué le diría a alguien que vive cerca de un volcán y que dicen, siempre ha estado tranquilo esto? Le diría, primero le preguntaría si es que ha vivido toda su vida ahí. Si ha vivido toda su vida ahí, otorgo ese conocimiento y yo soy muy Algo de validar sabrá. Algo sabrá. desde mi expertise Sí. el saber comunitario y local. Si no es así, si El una turista persona el problema, turista ese. es un problema, pero también las personas que se han movido, porque también la población se mueve, habita en el mundo urbano y se quiere ir al rural para tener una vida más tranquila. Si hizo esos intercambios, yo dudaría. Pero las comunidades que han vivido históricamente al lado de los volcanes conocen el ritmo. Y por eso les decía, el conocimiento situado es súper importante, el conocimiento central es súper importante. Los volcanes tienen un ritmo, por eso Senagiomín los monitorea. Las alertas son progresivas. Entonces, primero, si está verde, sabemos como población que no es peligro. Si es amarillo, ojo. Si es naranjo, ya empieza a preocuparnos y, por ejemplo, la gente ya no puede ir a hacer el turismo a un volcán. Claro. Y si es rojo hay que evacuar y ya estamos hablando de otra cosa. Lo bueno es que las erupciones en Chile, de lo que hemos podido estudiar, de las distintas disciplinas, son erupciones que dan el tiempo suficiente Son progresivas. para, ya. para no prepararse. son de un y momento todo. a otro. Entonces, le diría a esas personas, sobre todo, que además de su conocimiento local, también adquieran el conocimiento que la ciencia otorga, sobre todo porque hay volcanes que tienen un comportamiento súper específico. De ahí también rescato de nuevo el conocimiento ancestral, porque los volcanes tienen vida propia y podríamos decir que hasta tienen personalidad, porque hay algunos que tienen erupciones que son más explosivas, otros que son más lentos. Y teniendo en cuenta eso, por ejemplo, en el país, de los volcanes que se encuentran activos y que tienen posibilidad a lo mejor de generar una actividad un poco más peligrosa, ¿están concentrados en algún sector? Tenemos dos regiones que son altamente volcánicas. Una es la región de Antofagasta y la otra es la Araucanía. Extremos. Extremos. Mira. O sea, el Láscar está muy vivo. El volcán Oyahue lo visité hace poco y está siempre activo, se puede ver la fumarola. Y si una va a Villarrica también, pues se puede ver hasta la lava. ¿Y subió al volcán, profe? No, lo vio de subí al abajito. volcán porque no estoy en condiciones físicas para eso. Llegué hasta el pueblo de Oyahue y debo confesar que me apuné. Entonces la gente de Oyahue me conoció en la posta también. Un saludo para la gente. Te creo. Sí, pero fue también porque se me olvidó que no puedo tener este ritmo. Ya me ven que hablo con las manos, hablo rápido y me muevo mucho. Y se me olvidó que en las zonas con menos oxígeno eso no se puede hacer. Sí, Entonces, pues yo no, andaba uno se cargando ríe y medio. ya Uno se ahoga. hiperventila. Fuimos a hacer una feria científica en la escuela de Oyahue, yo moviéndome, hablando con todo el mundo, y después fue como... Se apunó. Sí. Hojitas de coca te dan ahí para morder, para masticar. Y oxígeno también. Claro. Eso me Wow. faltaba. Ay, qué Pero tremendo. no, siempre digna, porque estaba en nombre de la Universidad de Chile, entonces digna, hasta incluso en la posta, pero claro, a propósito de lo que me preguntabas tú, que hay que decir a la gente que vive alrededor de volcanes, es que no todos los volcanes son iguales. Entonces hay algunos que están en más altura, hay otros a los que no se pueden acercar, hay otros que sí se puede hacer turismo y es muy bonito. Hay que decir que los volcanes son apasionantes, son bellísimos. Sí, son una fuerza de la naturaleza impactante. Estábamos viendo por la tele ahí imágenes de algunas erupciones bastante impactantemente bellas. Sí, ¿no? qué bonito. Sí. Profe, ¿usted diría que estamos mejor preparados hoy que hace 10 años con tanto incendio, tanto terremoto, tanta erupción que hemos tenido los chilenos? Totalmente. Yo soy una defensora de que la institucionalidad chilena ha ido avanzando en los últimos años. Tenemos un nuevo sistema nacional para prevención y respuesta ante desastres, tenemos un servicio nuevo, tenemos, como les decía, el Senagiomín que monitorea los volcanes, y eso es súper reciente, después de la erupción volcánica de Chaitén y Calbuco que empujaron esa institucionalidad. Entonces, ha avanzado. Tenemos desafíos, por cierto.
porque además evoluciona el tema como evoluciona la sociedad y el conocimiento, pero ha avanzado, y justamente una de las cosas que rescatamos en nuestra guía es que deben ir las personas a los sitios oficiales del Senajiomin, del Senapred, e informarse sobre cuáles son las cosas que se deben hacer, cómo prepararse como familia, como comunidad, en el territorio, los números, las páginas, que parecen datos súper obvios, pero de nuevo, no todo el mundo los conoce. Además hay que decir que Chile, a diferencia de otros países que están muy expuestos a distintos riesgos de desastre, Chile tiene una educación de riesgo. Tenemos un Día Nacional de Riesgo y Educación, que es en mayo. Está dentro del currículum el tema riesgo de desastre. No el desastre volcánico tan específico, claro, pese a que... es el que se ve menos, quizás, también. Claro, porque tiene otra temporalidad. En comparación a los terremotos. A los terremotos, claro, que estamos súper acostumbrados. Que por lo menos un par nos va a tocar vivir en la vida, si son como cada 25 años hay uno bien grande. Estamos con la profesora Paulina Vergara de la Universidad de Chile, directora ejecutiva de CITRID, hablando sobre el lanzamiento de esta guía nacional Chile Tierra de Volcanes, y sobre esto, y ya para ir terminando un poco, al menos sobre esto, le vamos, si quiere se queda hasta el final. Sí, invitémosle. Ya. ¿Cuál sería el mensaje principal que se quiere dejar con este lanzamiento? Varias cosas. Primero, como les decía, que la educación para reducir el riesgo es súper importante. Y con educación no tiene que ver necesariamente con estudiantes en la escuela o estudiantes en la universidad. Educación es toda la población que se tiene que educar para ello. Segundo, que el Estado sí ha hecho cosas y por lo tanto es importante que conozcan eso, que ha avanzado el Estado, para en caso de que suceda algo puedan acceder a esa ayuda, puedan saber cómo enfrentar ese momento. En tercer lugar, creo que es muy importante reivindicar que el trabajo universitario, académico, científico siempre ha ido de la mano con los avances estatales y de la sociedad civil para poder enfrentar mejor estos desastres y reducirlo. O sea, reducir su riesgo. Ya no, ni siquiera la gestión de ello, reducirlo. Ese es nuestro principal objetivo en la vida de CITRID, que se reduzcan los riesgos de desastre, que haya cada vez menos desastre y que cuando es inevitable pueda mitigarse, pueda hacer cada vez menos el impacto en las comunidades. También defendemos la idea de que los desastres no son neutros, porque son socionaturales, depende del grupo. Entonces, tiene un componente de género, tiene un componente de edad, a las personas con discapacidad, a las personas mayores no les golpea igual, a las mujeres que cuidan tampoco, a las mujeres que cumplen distintos roles tampoco, a la población LGTBI tampoco, y por lo tanto también hay recomendaciones que van directo a esa población en la guía. Es muy importante. Incorpora enfoque de género e interseccionalidad. Sí, es súper importante. Y qué importante, profe, es que la Universidad de Chile esté liderando este tipo de iniciativas públicas, ¿no? Sí. La Universidad de Chile ha liderado muchísimas iniciativas públicas. Una buena parte de las ideas que salieron para crear este sistema nacional son de la Universidad de Chile. Ahí destaco muchísimo el trabajo del equipo CITRID al que represento, que está en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Facultad de Gobierno, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. De hecho, toda la facultad de la Universidad de Chile, larga la lista, pero ese trabajo comunitario, por decirlo de alguna manera, como súper alianza que ha tenido históricamente este país, por lo menos desde 1906 en adelante, ha tenido los frutos que tenemos hoy día. Y es que nuestro país está entre los 10 con más desastres en el planeta y no tenemos los resultados negativos que hay en otros lados, eso hay que decirlo. Claro, sí. Teniendo eventos bastante grandes. O sea, sobre todo con los terremotos, algo que tenemos presente. Sí. Yo creo que es lo que más tenemos presente, de que nos hemos comportado bien, al menos como desde las estructuras. Sí, ICUCHEF también ha aportado mucha ciencia a la ingeniería sísmica, ¿no? El programa de riesgos sísmicos está anclado además a nivel nacional, el monitoreo nacional en la Universidad de Chile, eso también siempre lo destaco. El CR2, que hoy ya no está pasando tan bien, pero ha hecho mucho por las políticas para el cambio climático. También hay gente del CR2 dentro de CITRID, el INVI en vivienda, de FAU y así, pues como hemos contribuido mucho.
eso. Y de nuevo también destacar el rol de trabajos voluntarios de la FECH, porque no solamente generan un impacto a nivel de región metropolitana, sino que a nivel nacional. Siempre. Un saludo a la FECH. Sí, un saludo a la FECH y a los trabajo. jóvenes que ponen Sí. el cuerpo ahí, la fuerza, Sí, que es lo que también. más tienen, ¿no? Sí. Muchas gracias entonces por venir a contarnos de esto. ¿Dónde encontramos la guía? En varias partes. Está en el repositorio de la Universidad de Chile, en la página de la Universidad de Chile, gratuita. Está en la página de CITRIT, que esta semana la estamos actualizando, entonces todavía no pueden que la encuentren, pero la próxima semana sí. Está en el repositorio del INJUV, del Instituto Nacional del INJUV, en el programa Perfecto. Chile se prepara. Y también decir que el programa Chile se prepara, que hacemos entre CITRIT, la Universidad de Chile y el INJUV es gratuito, es certificado oficialmente. Y por lo tanto no solamente sirve para actuar en emergencia, sino que tiene como fin formar a personas. Hoy día el componente juventud es bien amplio, entonces lo pueden hacer personas hasta los 30 y tantos, casi 40 años, incluso 40. Gracias. Yo soy una joven Gracias por de los 40. jóvenes. Obvio. Soy una joven de 45. Ya lo saben, entonces. Y entonces también pueden inscribirse las personas con su clave única y root. Ahora está cerrada esta versión, pero la vamos a volver a abrir en invierno. Aprovecho a contarles que vamos a lanzar también prontamente la primera guía nacional de personas con discapacidad, Ya. porque nos parece súper importante, a propósito del enfoque interseccional de género, que se vea que hay población vulnerable, pero Sí. que también hay población que tiene muchas capacidades. Sí. Gracias, Sí. profe. Y la tenemos que invitar de nuevo, ¿ah? Sí, Damos gracias. Tenemos tremendo que ir a tema. cartelera rápidamente porque se nos está acabando el programa, Lula. Sí, se nos está acabando, perdón.